Iglesia Bautista Emanuel, abrazando al mundo con su amor. Hermano, qué gozo, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Qué gran gozo terminar este tiempo con estos dos signos, ¿verdad? Del Ignario Bautista, que me recuerdan que los anabautistas cruzaron el océano para venir a América y aquí fundar un movimiento que a lo largo de la historia ha sido el iniciador de los grandes proyectos de misiones modernas. Hoy no estamos aquí como iglesia y decir que somos bautistas como una tradición. Hoy decimos que somos la Iglesia Bautista Emanuel y queremos honrar nuestros orígenes, y una gran forma de hacerlo es dejar de ser una iglesia misionera para convertirse cada uno de nosotros en hombres y mujeres viviendo todos los días en misión. Amén. Voy a invitarle a los niños que por favor salgan con sus maestros hasta los 14 años, que van a tener un tiempo extraordinario en la presencia del Señor. Oramos por ellos para que el Señor los ayude, los dirija a sus maestros y podamos seguir disfrutando. Me uno con lo que Dios está generando en nuestra iglesia, las hermosas cosas que está generando en nuestra iglesia. Aquí a mi derecha tengo a mi hermano Freddy y a su esposa Yul, que pronto tendremos otro estudiante en la sala cuna en el nombre del Señor. Que el Señor los bendiga, los felicitamos. La iglesia crece y crece porque nos multiplicamos. Amén. También nos multiplicamos haciendo discípulos. Porque somos ovejas y el rebaño crece. Quiero dar la bienvenida también a mi hermano Zapata y a la señorita Brenda después de ese viaje con propósito. Así que bienvenidos a casa. Adrián, hermano Jorge, que algún tiempo no los habíamos visto. Seguimos orando por ustedes, por sus familias, por sus hogares. Que el Señor siga haciendo la obra gloriosa. Durante este mes de marzo, además de honrar a mi esposa, por lo cual estoy muy agradecido, es un enorme aliado en el ministerio saber que somos amados y saber que mi esposa es amada en este lugar. Eso es una gran parte, es una gran ayuda en el ministerio. Saber las muchas formas en las que sus vidas son impactadas por medio del servicio de una pequeña mujer que Hechos, versículo del 19 al 30, capítulo 11. Dice la palabra del Señor, escribe Lucas: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban,
pasaron por Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se le congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual fue en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que nos enseñes, que tu palabra sea la base sobre la cual nuestra vida es edificada. Que tu palabra, Señor, sea los cimientos. Oramos para que tu palabra nos revele tu carácter. Oramos para que tu palabra nos muestre el camino y en la dirección específica que esta iglesia, que estas familias debemos andar. Oramos, Señor, porque nuestras emociones, nuestros pensamientos están sometidos a la autoridad de tu palabra. Padre, habla, que tu pueblo escucha, manda y obedeceremos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos recorrido durante estas 2 semanas previas un camino interesante. El primer domingo de la serie hablamos de Pedro y vimos cómo antes de poder ir en la dirección, en misión, a lo que Dios nos está llamando, primero deben derrumbarse las barreras de los prejuicios. ¿Se acuerda de eso? Como Pedro se había levantado, cómo se habían construido entre el mundo gentil al cual Dios estaba queriendo alcanzar. Se habían levantado ciertos muros en el corazón de Pedro, y Pedro le dice, basado en la ley, esto es inmundo, yo no haría esto, yo no comería esto. En el momento que el Espíritu Santo le muestra a Pedro que esos son simples prejuicios, y cuando Pedro obedece, Dios le da una gran bendición con la conversión de Cornelio y su familia, ¿verdad? El domingo pasado estuvimos hablando de que, bueno, ya sabemos que los prejuicios debemos dejarlos, tenemos que alcanzar a todos. Nuestro campo misionero tiene que ser en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿hasta dónde Dios nos está inquietando como iglesia? ¿Hasta dónde vamos a llegar como iglesia? Dijimos el domingo pasado que una de las cosas que ha caracterizado en los últimos años los grandes movimientos misioneros es las métricas, evaluar cuántas personas vienen para recibir. Sin embargo, Felipe nos mostró que el Espíritu Santo también está interesado en conquistar una persona y está dispuesto a hacer y a detener
todo lo que sea necesario para que uno escuche el evangelio. Dice amén a eso. Entonces, Felipe sale de Samaria, donde había un gran movimiento, era el lugar predilecto para los pastores modernos. Cualquier pastor bautista quisiera estar en medio del avivamiento similar al que Felipe estaba practicando en Samaria. ¿Y qué hizo Dios? Movió los recursos que tiene en la dirección de la misión, porque al final sigue siendo su misión, no es la nuestra, es la suya. Y Él mueve los recursos y los coloca en la dirección que Él quiere, porque Él es Dios. Y vino la enseñanza de esa mañana, el domingo pasado. Como iglesia tenemos que estar dispuestos a tomar dos decisiones. En primer lugar, tenemos que estar dispuestos a reducir y a acortar las brechas y las distancias geográficas. Por lo tanto, tenemos que dejar que Dios nos muestre tan lejos, qué tan lejos Él quiere que lleguemos y cumplir la gran comisión. Es un mandato, es una sola palabra. Vayan, ir, debemos ir y esa distancia tiene que acercarse, ¿verdad? Y eso nos tiene que doler. ¿Por qué? Porque tenemos que invertir. Porque los boletos a Marruecos no se comprarán solos. Bueno, pueden comprarse solos. Pero es nuestro llamado y es nuestra decisión reducir las brechas, las distancias geográficas. Pero había otra distancia también que había que salvar. No es solo llegar a Marruecos, es amar a los marroquíes. ¿Dice amén a eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué le dijo el Espíritu a Felipe? Súbete a ese carro. No fue una plaza donde había multitudes. No fue un gran desfile, no fue un gran evento. En el desierto solo se encontró con uno. Y a ese uno, que por cierto era eunuco, y que dice la historia, basado en la ley de Levítico, que no, aunque venía de Jerusalén, fíjese bien, de adorar, por la ley asumimos que no pudo entrar en el templo. Pero aquí está la contextualización de las misiones modernas. Hoy vimos aquí a otro gigante, Hudson Taylor, en la escuela dominical. ¿A qué hora es la escuela dominical, hermano? Hoy hablamos de Hudson Taylor. ¿Y sabe lo que hizo Hudson Taylor cuando llegó a China? Le dijo a todo su equipo, nos vestimos como chinos. ¿Por qué? Porque el evangelio se contextualiza. Como hispanos, tenemos que admitir que ya Dios nos creó contextualizados. Hacemos match con cualquier etnia, rapidito. ¿Por qué? Porque tenemos rasgos físicos que nos ayudan a conectar. Porque nuestra cultura nos permite conectar. Porque lo que hemos pasado, los sufrimientos en los que hemos sido ejercitados, nos ayudan a mirar a otras personas y ver las necesidades. Entonces tenemos que dar gracias porque Dios nos hizo a nosotros, hombres y mujeres, que ya, gracias hermana, venimos contextualizados de fábrica. Ahora lo que tenemos es que aprender a hablar y dejar que Dios acorte las distancias, no solo las geográficas, sino las culturales. Esta es una iglesia que para sobrevivir durante 12 años ha tenido que aprender a hacer eso. ¿Por qué? Porque aquí hay más de 12 o 13 nacionalidades representadas. Aquí hablamos un español rico, diverso, diferente, con culturas diferentes. Pero ¿cuál es la filosofía de esta iglesia? ¿Cuál es el llamado que hemos hecho? El mismo llamado de Pablo en Gálatas. ¿Cuál es el llamado? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas vive Cristo en mí. Mi nacionalidad, mi cultura y mi historia predilecta son las que Dios dice de mí. Y estoy dispuesto a, lo que decíamos en la escuela dominical, a hacerme débil a los débiles. Primera a los Corintios 9:22, con tal de ganar, aunque sea a uno. ¿Dice amén a eso, hermano? Amén. Tenga cuidado cuántos amén dice mientras yo predico, porque son sentencias que usted está firmando y está aprobando. Hoy quiero hablarles de Bernabé, pero antes quiero contarles brevemente un testimonio apasionante que compartió la Junta
de las misiones internacionales, la IMB. Usted puede ir a la IMB, puede escribir IMB, la International Mission Board, y puede ir al sitio y puede ver historias fascinantes que animan su fe de lo que Dios está haciendo. Eso me pasa por cantar Sublime Gracia con tanta fuerza. Cantando con esa misma fuerza, Sublime Gracia. Jeffrey y Teresa Stanford sirven hoy en las profundidades de la selva amazónica. Ellos no intentan conquistar a las personas allí solos en la selva. Ellos se han unido a un equipo que ya estaba allí cuando ellos llegaron y que ahora lo único que ha hecho es crecer. Gracias. Mientras Jeffrey predica, Teresa ora y sus hijos reparten alimentos. Mientras uno enseña, el otro lo respalda. Al igual que la familia Stanford, nosotros encontramos en la Biblia, basado en la vida de Bernabé, que hay mayor impacto en el reino cuando ya nos unimos a lo que Dios ha iniciado. Hermano, cualquiera de nosotros, mientras pensamos en la historia de las misiones transculturales, pudiéramos creer que eso fue el descubrimiento de alguien, de una persona en particular. Hermano, las misiones transculturales y mundiales fueron iniciadas por Dios. Dios tuvo un solo hijo y no solo fue misionero, sino que murió en el campo misionero. Dios enterró a su hijo en una tumba de otra persona en el campo misionero. Por lo tanto, cuando hablamos de sacrificio y cuando hablamos de protagonismo, nunca podemos olvidar quién es Dios. Pero en esta mañana estoy aquí para recordarle que Emmanuel es un lugar donde Dios va a equipar obreros, va a llamar obreros y vendremos aquí a celebrar lo que Dios está haciendo. Y cómo cuando nos unimos y cuando formamos parte de un equipo, Dios se glorifica. Puede leer el versículo 22 al 24, por favor, del pasaje en cuestión, Hechos 11. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor.
Vamos a leer el versículo 25 y 26, por favor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El éxito de Antioquía era abrumador. Era uno de esos movimientos que nosotros oramos, pero en el momento cuando Dios nos concede, nos abruma. Es como cuando llegamos a esta iglesia y decimos, Señor, queremos que la iglesia crezca y que crezca mucho, mucho, mucho. Y la iglesia empieza a crecer mucho, mucho, mucho. Y como pastor dice, Señor, no tengo la capacidad de cubrirlo todo, aunque quiera, el tiempo no me da. ¿Qué hizo Bernabé? ¿Era su reino? ¿Quiso adueñarse de la gloria? Se dio cuenta que no podía cubrir todas las necesidades y buscó ayuda. Entendió que la misión es más grande que el misionero. ¿Por qué? Porque los misioneros pueden ir cambiando con los años, pero Dios sigue manteniendo la misión. Entonces él buscó el fin de su protagonismo, dejó de cantar un solo y comenzó a cantar a coro. Y debemos entender el contexto para disfrutar de la magnitud de esta decisión. Debemos recordar que Pablo estaba en una especie de exilio espiritual en Tarso, en su pueblo natal. Estaba en un tiempo de espera. Como diría en el kit de activación, Pablo estaba sentado en la banca. Pero aquí todos juegan, ¿verdad? Todos juegan. Y como Pablo no tenía el protagonismo o no tenía el tiempo o el contexto era difícil, Bernabé rompió eso y lo invitó a jugar. Pasó el balón. Estamos viendo eso en esta iglesia. Y eso es lo que nosotros queremos decirle al mundo. Este es un lugar donde todos juegan, no porque todos son perfectos, sino porque Dios es perfecto y nos involucra a todos. Y todos somos útiles en la misión. Bernabé no esperó que Saulo apareciera, él fue a buscarlo. Él tuvo la humildad de reconocer, Pablo es lo que Dios está enviándome para que estas almas sean edificadas. Yo estoy más que convencido que para que el evangelio sea imparable, el compañerismo en esta iglesia tiene que ser imparable. Y debemos entender que no hemos sido llamados a ser protagonistas o estrellas en solitario. Hemos sido llamados a formar un equipo. Hemos sido llamados a trabajar juntos. Por lo tanto, durante todo lo que resta del año, durante los años que vienen, nuestro trabajo seguirá siendo guiado por una mentalidad, formar alianzas estratégicas. Alianzas estratégicas aquí, dentro de nuestro espacio, alianzas estratégicas con socios en el extranjero, con agencias en el extranjero, con personas que están mucho más capacitadas que nosotros. Debemos sentirnos halagados cuando Dios acerca a nosotros personas que están mucho mejor preparadas, que son más inteligentes que nosotros, que tienen mayor capacidad que nosotros. No debemos sentirnos atemorizados cuando Dios acerca esos recursos. ¿Por qué? Porque sigue siendo para su gloria, para su reino. Y nosotros todos somos especiales. Un equipo lleno de delanteros es un equipo que solamente
va a cosechar goleadas. Jerry, no sé cómo entenderás esa traducción porque a ustedes no les gusta mucho el soccer. Pero imagínense si nuestro equipo solo tiene delanteros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a defender? ¿Se entiende eso? ¿No entiende Bueno, Lupe, gracias hermana porque usted hace un trabajo brillante. Pero lo que quiero decir es que no importa cuál sea tu capacidad o la condición, si Dios te ha llamado a ti, tú eres valioso para el equipo y no tienes que ser lo que otros son. Tú tienes que ser lo que Dios te llamó a hacer. Formamos alianzas. ¿Cómo podemos hacer esto en nuestra iglesia? ¿Cómo podemos practicar esta visión en nuestra iglesia? Bueno, debemos delegar responsabilidad, pero también debemos delegar autoridad. Cuando nosotros hablamos de liderazgo, son dos cosas muy diferentes. Yo puedo delegar en usted responsabilidad y decirle, hermana, usted es la responsable de acomodar las sillas todos los domingos en este lugar. ¿Cómo se diferencia en delegar autoridad? En decirle a la hermana, hermana, usted tiene la responsabilidad de acomodar la silla, pero también tiene la autoridad de diseñar cómo van a ser acomodadas. En nuestros equipos necesitamos delegar esa autoridad. Y debemos dejar que el Espíritu Santo muestre a través de los dones en las personas que están viniendo al equipo lo que Él quiere hacer. ¿Cómo podemos hacer eso también? Hermanos, debemos identificar los que están en el banco. Pablo se convirtió en la persona más influyente del mundo conocido, hablando en términos estratégicos de misión. ¿Y dónde estaba jugando? Estaba sentado, estaba esperando que Dios hablara, que Dios le mostrara. Probablemente tú seas la señal que alguien que está en la banca le ha pedido a Dios recibir para comenzar a jugar. ¿Se ha visto? ¿Sí o no? Dios te va a usar a ti como el precursor, como el iniciador de un movimiento en la persona que está en la banca y luego en todo el equipo. Identifica quién está en el banco en esta iglesia. No son muchos, pero aún hay. Identifícalo, llámalo, invítalo a jugar. Alianzas misioneras, lo que estamos viendo, nos estamos uniendo con personas que tienen experiencia en el campo. Nos estamos capacitando, estamos trayéndolos. A veces vienen porque Dios así lo quiere, porque ese es el reino. Y damos gracias que Jerry esté aquí, porque es algo que Dios ha traído a nuestra iglesia, que ni siquiera lo hemos pedido. Vino porque Dios es así. Magnífico. Y esas son las alianzas que queremos construir. Por último, quiero recordar el versículo 27 al 30. ¿Alguien lo puede leer, por favor? En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo,